Compartiendo, partimos. Muy buenos días. Bien, vamos a comenzar como una aplicación del método de las secciones transversales. Vamos a estudiar un tipo particular de sólido, que se llama un sólido de revolución. Bueno, entonces, ¿de qué trata esto? Es una idea bastante directa acá. Consideremos una región plana, una región en el plano cartesiano, una región plana en general, limitada, en principio, R. Consideremos una recta que no intersecta la región en el interior de esta. O sea, podemos sobre otro porque no se genera un sólido. Esa es la condición que uno está imponiendo aquí. Veamos el ejemplo, o algunos ejemplos, es la región, el ejemplo de la región, limitada por la curva raíz de x, y la recta vertical x igual a, x igual 4, se rota en torno al eje X y hallar el volumen. Bueno, el sólido en cuestión es el que se está dibujando originalmente acá. Esta es la región D. Este es el sólido que se obtiene al rotar. Para cada X entre 0 y 4, el radio es R de X es raíz de X. En consecuencia, el volumen en la integral entre 0 y 4 de pi por el cuadrado del radio, 8. Usemos el método del disco para calcular el volumen de la esfera de radio A. Bueno, fíjate que acá lo que vamos a considerar es la circunferencia. Nosotros consideramos la circunferencia de centro 0 y radio A. Fíjate que cuando tú rotas, aquí estaríamos violando en principio la condición que queremos, el requisito. Fíjate que si rotas todo el disco, aquí en este caso la recta, el eje X pasa por el interior, pero cuando tú rotas, esta cara al rotar coincide con esta. O sea, hay simetría. Si tenemos simetría de una región en torno a una recta, nosotros podemos considerar una parte de ella como lo que se está indicando en el dibujo, ¿no? Si uno rota la mitad de la circunferencia, la mitad del círculo, en torno al eje X, obtiene la esfera. Es eso lo que estamos considerando acá. X se mueve entre menos A, y para cada X tenemos el radio de del respectivo disco, y en consecuencia el volumen de la esfera es pi por el cuadrado del radio, 8 menos A y A. Si aplicamos algunas propiedades de la integral, dándonos cuenta que la función es par, 2 veces la integral, llegamos directamente a eso. Entonces, en este dibujo se puede apreciar, vamos a aumentar un poco acá, se puede apreciar los cortes, las secciones transversales. Bueno, ahora vamos a un comentario importante acá, que tanto la fórmula como los dos ejemplos que se han mencionado hacen referencia respecto a la rotación en torno al eje X. En realidad, el método es general, tú puedes rotar en torno a un eje cualquiera, a una recta cualquiera, y lo que hay que tener presente es que cuando generamos las secciones transversales, lo que obtenemos es un círculo donde hay que determinar el radio. El radio, en general, el radio es la distancia al eje de rotación. Esto es distancia
es la distancia al eje de rotación. Al eje de rotación. Por lo tanto, si nosotros rotamos una región plana en torno a una recta paralela al eje X, como se está indicando en la figura, para en el corte que uno obtiene de la sección transversal, uno obtiene esta circunferencia y entonces hay que determinar su radio. Este es el radio, porque se está rotando en torno a ese eje. ¿Ok? Se está rotando en torno a ese eje. Entonces lo que se obtiene es lo siguiente. El área de la sección transversal es el área de ese círculo. Y el radio de ese círculo está dado por este, que es la distancia, que es la longitud de ese segmento. Por supuesto que si L es 0, es decir, si es el eje X, es justamente la imagen. Pero en general esto no es así. Así que debe entenderse todas estas fórmulas como un radio es la distancia al eje de rotación. Veamos el ejemplo 3. Calculemos el volumen del sólido generado al rotar la región acotada por la curva, y igual raíz de x, la recta es y igual 1 y x igual 4. En torno a la recta y igual a 1. Tenemos el dibujo acá. Ahí tenemos el dibujo. Tenemos la y igual raíz de x, tenemos y igual 1, x igual 4. El sólido, la región es la que está pintada en ese color, que creo que se calipsó ahí. Pero nos vamos a rotar en torno al eje X. Si rotamos en torno al eje X, hay un espacio que no estamos considerando. Este caso lo vamos a abordar después como situación, sino que lo vamos a rotar en torno a esta línea. Que es la recta y igual 1. Obtenemos un sólido macizo. Las secciones transversales son discos. Lo que hay que calcular es el radio de los discos. Y el radio está dado por ese es el radio. Con X entre 1 y 4. Se está rotando en torno a la recta y igual 1. Así que queda la integral entre 1 y 4. El problema es completamente distinto si rotáramos esta región en torno al eje X, como lo vamos a ver algunos minutos más. Pi r de x al cuadrado, el cálculo nos da 7 pi sexto. Entonces, en general, si nosotros consideramos ahora a x como fórmula de y, por lo tanto podemos considerar rotación en torno al eje y. Aquí hay que cambiar lo que hay que cambiar, el sentido es exactamente el mismo, ¿no? Si tomamos una región como la que se está describiendo ahí, entre c y d para la variable y la variable x se mueve entre 0 y r de y, x es igual a r de y, y esa región se rota en torno al eje y, obtenemos un sólido. Nuevamente las secciones transversales son discos, son círculos y por lo tanto nos da el volumen. ¿Mm? Se está indicando.
Bien. Ejemplo, consideremos la curva a dada y igual logaritmo de x. Consideremos las rectas x igual 0, y igual 0, e igual 1. Y vamos a considerar la rotación de esta curva, de esa región, en torno al eje y. Al eje y. Entonces, ¿cómo calculamos el volumen? Bueno, aquí estamos en la situación anterior. Nos damos cuenta que tenemos un sólido generado al rotar el eje y de esta región. ¿No? El I se mueve entre 0 y 1, y el X se mueve entre 0 y lo que determina esta relación. O sea, el X se mueve entre 0 y elevado a I. En consecuencia, el volumen del sólido está dado por la integral entre 0 y 1 de pi por el cuadrado del radio. Es el cálculo de esta integral que no tiene una dificultad mayor, nos da ese. ¿Ok? Calculemos otro ejemplo. Fíjate que aquí vamos a hacer, aquí vale el mismo comentario del caso de rectas paralelas al eje X. Aquí vamos a rotar un sólido, una región, la que se está describiendo ahí, en torno a la recta X igual a 3. La región está limitada por X igual Y cuadrado más 1 y X igual 3. En consecuencia, los puntos de intersección de esas dos curvas se obtienen como se están indicando ahí. Por lo tanto, la variación de Y es entre menos raíz de 2 y 2. Se está rotando en torno a ese eje. Cuando uno genera la sección transversal, como bien se indica en este dibujo, los radios es la distancia al eje de rotación. Este es el eje de rotación. ¿Cuánto vale la longitud considerada entonces? La longitud que estamos considerando es esa longitud, que es 3 menos esta longitud, que es 2 menos i cuadrado, para obtener la que se está pintando en color rojo ahí. Esa es el radio, cuando i varía entre menos raíz de 2 y 2. Es distancia al eje de rotación. Y esa es entonces la integral que hay que calcular. Entre menos raíz de 2 y raíz de 2 de pi por el cuadrado del radio. Bueno, es un cálculo bastante directo ahí. Podemos simplificar el cálculo usando propiedades de la integral para llegar a ese resultado. ¿Ok? Bien, ese es el primer método del disco. Antes de seguir con el otro, que es un caso particular del primero, voy a hacer un comentario acá, que de alguna manera va a motivar la palabra disco. No se aprecia de dónde aparece el disco. Bueno, cuando uno, pensemos el caso simple, cuando uno rota la región que estoy rotando es la región que está dada en verde acá. Se rota en torno al eje X. Lo que uno obtiene es, pintémoslo con este color, es este sólido. Entonces uno podría tratar directamente el problema de hallar el volumen de ese sólido. ¿Cómo? Bueno, si uno toma una partición, aquí el razonamiento es muy parecido a lo que hicimos en el caso de sección transversal, de hecho es lo mismo, pero con un caso bien particular. Si uno toma un sólido acá, y toma una partición, aquí está alguno de los puntos de la partición, 2 puntos consecutivos de la partición entre A y B. Entonces uno puede considerar
este rectángulo. La altura del rectángulo podría ser, por ejemplo, la imagen, este es igual a f de x, del extremo izquierdo o del extremo derecho, o de algún punto dentro del intervalo xk menos 1 xk, que no importa. Pensemos que en el izquierdo, por ejemplo, o en el derecho, pensemos ya en el derecho, ahí está la imagen, y por lo tanto estoy considerando ese rectángulo. Este es un rectángulo tipo. Se está considerando este punto. Por ejemplo, puede ser cualquier punto C sub k en el intervalo. xk menos 1, xk, ahí. Xk. Y después uno rota, como estamos rotando la región, estamos rotando también ese rectángulo. Si uno rota el rectángulo, voy a ver si me acompaña el dibujo acá. Cuando uno rota el rectángulo, lo que obtiene es un disco. Vamos a llamarle disco porque ahí, como un disco, como un eso de hockey, ¿no? Una cosa así. Entonces ya uno va adivinando qué es lo que va a ocurrir. Para cada subintervalo la partición obtiene varios discos. Y la suma de los volúmenes de estos discos aproximan el volumen del sólido. Ahora, este tiene volumen igual el volumen del cilindro. El área de la base por el ancho, ¿no? Que es delta xk. ¿Cuál es el área de la base? Que es lo mismo que es el área de la base, es el área de la sección transversal, si el método de la sección es transversal. La suma de estos volúmenes van a aproximar el volumen del sólido. Este es un caso particular del método de sección transversal, pero aquí uno podría tratarlo directamente, y aquí aparecen los discos. Estos son los discos. Por eso que se llama método del disco. Podemos abordar directamente este problema sin hacer mención de secciones transversales. Se puede estudiar separadamente. Usando las secciones transversales caemos directamente en la fórmula. La fórmula que llegamos es la misma, porque lo que está detrás es el mismo hecho. ¿Ok? Entonces aquí aparece el disco. Por eso que se llama método del disco. Este es un disco. Piense como los discos de hockey, ¿no? La suma de los volúmenes de estos discos nos van a aproximar el volumen del Sol. Eso es lo que está detrás. Bien. ¿Cuál es el ingrediente principal en el método del disco? Es que la región, entre la región y el eje de rotación estaba todo lleno, ¿no? Lo que uno obtenía al rotar era un sólido macizo. Bueno, ¿qué ocurre si uno tiene un espacio? Lo que ocurre acá, si uno tiene un espacio, es que uno tiene una diferencia de volúmenes. Lo que ocurre acá es lo que llamamos el método de la arandela. Bueno, aquí aparece un agujero. El dibujo acá es bastante directo aquí. ¿Qué pasa si la región que está rotando en torno a un eje, no la toca? Esa es la idea simple acá. ¿Qué pasa si no toca la región? Como en este caso. Y tú rotas en torno a ese eje. Lo que obtienes, como se puede apreciar, ¿correcto? Al rotar, es un sólido que tiene un agujero. Aquí me quedó dibujado de una manera bastante perversa, ¿no? Una cosa así. Este es un sólido donde no se está considerando una parte, que es todo lo que está dentro. Todo esto no está considerado en el sólido, porque lo que uno está rotando, vuelvo a repetir, es esta región. Es eso lo que se está rotando y que aparece acá, ¿no? Entonces, no se está considerando esa parte. Entonces, cuando uno rota, obtiene un sólido con un agujero. La región D
no intersecta al eje de rotación. Esta es la parte clave. El sólido que se obtiene al rotar tiene un agujero. ¿Cuál es la región D? Está limitada por la gráfica de dos funciones. R minúscula y R mayúscula, una es menor que la otra, ¿sí? Y rotamos en torno al eje X. Acá está el dibujo que no está, presenta esa idea. Ahí está, ¿no? Estamos rotando en torno al eje X. Hay un agujero ahí. Si nosotros aplicamos el método de sección transversal, si uno hace un corte por un plano que es perpendicular con el eje X, lo que uno obtiene es una región anular. Esto es lo que se ve al cortar. ¿Sí? Recuerde que la región anular, lo que está dentro del círculo, de la circunferencia más pequeña, no está considerado en el sólido. Ese es el espacio, el agujero que se produce. Entonces el área de la sección transversal tendrá que ser la diferencia de las áreas, ¿no? En consecuencia uno tiene que identificar los radios. Tenemos un radio interior o inferior y un radio exterior o superior. ¿Sí? Tenemos el radio interior y exterior. El centro de estas dos circunferencias son concéntricas, ¿sí? ¿Sí? Y en perspectiva, por cada uno de los centros pasa el eje de rotación. Tenemos un radio interior y tenemos un radio exterior. El R minúscula y el R mayúscula, ¿no? O interior y exterior. El área de la sección transversal es el área de la región anular y es una diferencia entonces. Uno esperaría que el volumen está dado, bueno, el volumen está dado por la integral de esta expresión entre A y B, que si uno se fija bien es una diferencia de volúmenes. Claramente es una diferencia de volumen. Porque lo que estamos haciendo acá es calcular el volumen de un sólido macizo y le estamos quitando el volumen de otro sólido. Le estamos quitando el volumen de el sólido que genera el agujero, de alguna manera, ¿no? El método de la arandela, entonces, nos da la rotación en torno al eje X, nos da esta expresión. Esto lo podemos, es conveniente tratar este método de esta manera, es decir, identificando el radio exterior y el radio interior, ¿ya? Calcular directamente la integral. Y nótese que esta es una diferencia de volúmenes. Eso es lo que queremos decir, ¿no? Es decir, el método de la arandela es una consecuencia del método del disco. Estamos restando dos volúmenes. Tenemos un volumen, aquí está el agujero. Estamos calculando el volumen de ese sólido macizo y le estamos quitando a ese sólido, o sea, le estamos quitando a este sólido, que es un sólido macizo, acá. Llamemos a este S1, está lleno esto. Le estamos quitando este sólido. Este es S2. Por lo tanto, el volumen, la diferencia como conjunto de S1 y S2 es este. Así que el volumen está dado por esa diferencia de volúmenes, la cual se reescribe o se escribe de manera compacta así. Tiene dos maneras de ver el mismo objeto, ¿no? Cuando nosotros tomamos la partición, cuando uno toma la partición, aquí justifiquemos de inmediato el nombre de arandela, cuando uno toma la partición, igual que en el método del disco, y rota, lo que uno tiene acá es algo como esto. Esto es lo que le llamamos arandela.
Al disco le sacaste otro disco, uno más pequeño. Esta es la arandela. Este es delta XK, es el ancho, ¿sí? Esta es la arandela. De ahí sale el nombre del método. El método de la arandela, ¿sí? Como es el cuerpo, es ese sólido. ¿Okay? Entonces, este método aplica, como hemos indicado, al cálculo del volumen sólido que tiene un agujero. El mismo comentario aplica en el caso que tenemos un sólido que rota respecto al eje Y. Va a haber una fórmula en la variable de integración Y. El mismo sentido. Entonces lo que uno tiene que identificar acá es el radio interior y el radio exterior, el interior y el exterior. Insisto que acá vale el mismo comentario que en el caso del disco. Esta fórmula está generada en torno al eje X, se obtuvo a partir de la rotación en torno al eje X, pero vale el mismo comentario de antes, o sea, los radios exteriores e interiores se calculan como distancia al eje de rotación. ¿Okay? Veamos este ejemplo. Consideremos la función y igual a la x, la recta y igual a x, consideremos x0 y x2. Entonces aquí este dibujo que intenta ser aclaratorio lo vamos a volver a dibujar acá. Ahí, 2. El sólido se obtiene al rotar esta región plana. Esta es la región T. Y vamos a rotarla en torno al eje X. Por lo tanto, hay un espacio que no se está considerando, que es este, ¿no? Ahí. Se nos está considerando ese espacio. Entonces hay un radio inferior, que es X, y un radio interior y exterior que sea la X. El volumen entonces es entre 0 y 2 de la diferencia de los cuadrados de los radios. Tenemos este. Veamos un segundo ejemplo. Acá tenemos acá está. ¿Qué pasa si consideramos la región limitada por y igual a x, e igual a x cuadrado? Es la región que está dada aquí. La variable x se mueve entre 0 y 1. Y vamos a rotar en torno al eje x. Aquí está, damos en torno al eje x. Bueno, aquí hay un corte representativo. Fíjate que ahí aparece la arandela, el radio interior y el radio exterior. El radio interior es x cuadrado, el radio exterior es x. El radio interior es x cuadrado, el exterior es x. La integral entre 0 y 1 de pi por la diferencia de los cuadrados de los radios. Llegamos a eso. Ese es el volumen. Bueno, el mismo comentario que se hizo anteriormente respecto del eje. Si uno cambia el eje de rotación, tomamos un eje paralelo al eje X, cambian los radios. ¿Mm? Estamos rotando en torno a ese. Obtenemos estos radios. ¿Ah? Mismo comentario que en el caso anterior. Entonces el volumen, ahí. Podemos escribir la fórmula, el volumen del sólido sería la integral entre A y B, de acá sería R de X menos L cuadrado menos R de X menos L cuadrado. Se está rotando en torno a ese eje.
¿Ok? El mismo comentario aplica cuando rotamos en torno al eje Y o a un eje paralelo al eje Y. Tenemos una cosa de este tipo. La región plana está limitada por dos curvas, X como función de Y, con Y variando entre C y D. Uno rota en torno al eje Y y obtiene ese sólido. Aquí los cortes son los cortes esta es la arandela, voy a pintarla de esa manera, ahí, son los cortes de esta forma, que uno está considerando aquí, ahí, aquí está el eje Y, todas las arandelas están centradas, los centros están en el eje Y, ¿sí? Y aquí tenemos entonces el radio inferior o interior y el radio exterior, ¿ok? Cálculo. Y la fórmula es la correspondiente. La estrategia es muy parecida, ahí está, ¿no? El volumen de ese sólido. Ejemplo, encontremos volumen del sólido que se obtiene al rotar en el primer cuadrante x cuadrado y 2x igual 2x igual x cuadrado. Ahí está, igual 2x igual x cuadrado. Este es el sólido que se obtiene al rotar esta región, se rota en torno a este eje, que es el eje Y. ¿Okay? Estamos rotándola en torno al eje Y. Para obtener un sólido. Si uno encuentra los puntos de intersección de esa curva, va a obtener al intersectar la curva lo que obtiene es 4 acá. Estamos rotando en torno a ese eje. El Y se mueve entre 0 y 4. El X se mueve entre 0 y 2. Pero estamos rotando en torno a ese eje. Así que aquí hay que despejar X en función de Y. El X se mueve entre Y medios y raíz de Y. Radio inferior, radio exterior, nos da el volumen. ¿Sí? Note, a ver, hagamos un cálculo que ¿qué pasa si rotamos en torno a ese eje? Sólido al rotar con respecto al eje X. Si nosotros consideramos el sólido al rotar con respecto al eje X, nos da otro sólido distinto del que se está considerando ahí. Y respecto de ese sólido, nosotros tendríamos que el radio interior, el exterior, es 2x, y el interior es x cuadrado. Por lo tanto, el volumen de este sólido sería pi
la integral entre 0 y 2, que es la intersección de pi veces 2x al cuadrado menos x cuadrado al cuadrado, que es otro volumen, ¿ok? Una integral completamente distinta a la anterior. Nos va a dar otro resultado, ¿ok? Bien. Veamos acá, nosotros queremos rotar la región limitada por estas curvas, 2 menos x cuadrado, raíz de 1 menos x cuadrado, un cuarto y 0. Queremos rotar en torno al eje Y. Queremos rotar esta curva en torno al eje Y. Entonces vamos a aplicar el método de la arandela. Ahora, fijarse que si aplicamos el método de la arandela, tenemos, si nosotros vemos x en función de u, tenemos una curva a la izquierda y una curva a la derecha. La curva que está a la derecha es esta. Vamos a volver a pintar ahí. O sea que es la gráfica de una función. La curva que queda a la izquierda es esta, pintémosla con rojo, que es la gráfica de dos funciones. En consecuencia, como estamos rotando en torno al eje Y, el radio interior va a variar, dependiendo si estás en una gráfica o en otra gráfica, lo cual nos nos permite considerar dos sólidos. ¿Okay? La rotación de dos sólidos nos va a dar el sólido total. Vamos a calcular dos volúmenes. La región de la que está pintada, la región que está en el primer cuadrante, se va a descomponer en dos regiones de 1 y de 2, al cortarla con la recta y igual 1. Lo que esta descomposición es necesaria porque, como indicamos, fíjate que los radios interiores cambian. Entonces nosotros podríamos considerar acá, la región de 1, que es esta, ahí, esta es la región de 1, hay que determinar este punto, ¿sí? Este es ahí, esa es la región que se está rotando, en torno al eje Y, y luego tenemos la otra región. Vamos a ver si nos queda el dibujo coherente acá, que es esta. Ahí. Que se está rotando en torno a ese eje. ¿Ok? Ahí. Entre 0 y ese número. Está rotando en torno al eje Y. Entonces tenemos la región de 1 y tenemos la región de 2. Voy a fijarme a qué le llamamos de 1 y de 2. Bueno, la región, ya, aquí están los cambios. De 1 va a ser la que está a la derecha y de 2 la que está a la izquierda. Este es de 2 y este es de 1. Ya la región de 1 está descrita de esa manera. La variable y se mueve entre 0 y 1, y la variable x se mueve entre esta curva y esa curva. O sea, se mueve entre la curva, el radio inferior va a ser raíz de 1 menos i cuadrado, y el radio superior o exterior, raíz de 2 menos i, con i se mueve entre 0 y 1. Se obtiene, aquí hay que despejar i, en ambos casos se despeja i, convenientemente. Y la región de 2, el radio inferior es un cuarto, y el radio exterior se obtiene de despejar, que es raíz de 2 menos i. Y el variable i se mueve entre 1 y 2, este vale 2, 2, 1, 0.
Así que el volumen del sólido es la suma de los volúmenes. Aquí estamos usando el método de la arandela, entonces nos queda así, ¿no? La primera integral es para el sólido que se obtiene al girar de 1 y la segunda es al girar de 2. Los cálculos no son tan complicados, así que nos da el volumen total, que es la suma de los volúmenes. 61 pi sobre 48. ¿Ok? Bueno, finalicemos discutiendo algunos problemas acá de cálculo. ¿Cuál es la idea? Es dibujar la región, darse una idea más o menos de cómo debería ser el sólido de revolución e identificar cuál método ocupar. Disco, arandela. ¿Será un disco? ¿Será una arandela? Eso va a depender del dibujo. Bueno, a ver, en el primer caso, X se mueve entre 0 y pi medios, y la curva está dada por seno de X raíz de X. Podemos hacer un dibujo, una idea del dibujo. Fíjate que cuando X es 0, y cuando X pi medio es 0. Y en el primer cuadrante es positiva, así que la gráfica es algo así. Es una idea aproximada de la gráfica. Si uno quisiera precisar un poco más, podría saber cómo sale en 0 y en pi medio, a lo mejor en pi medio lo que debería ocurrir, en 0 en pi medio lo que debería ocurrir es, a lo mejor en pi medio la tangente es infinita, etcétera, etcétera. ¿Mm? O sea, me refiero a que si uno calcula la derivada, por ejemplo, a lo mejor la derivada no existe en pi medio, la pendiente es así. Ya, pero para efectos del cálculo que tenemos acá, la idea es darse cuenta cómo debería ser, por ejemplo, algo así. ¿Ok? Y eso lo estamos rotando en torno a ese eje. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos es que el sólido no tiene agujero, es un sólido macizo. Así que lo que aplica es el método del disco. Entonces, para el sólido, y por supuesto, el radio es la distancia entre el eje X y la curva, así que el radio es seno de X raíz de coseno de X. El valor de la integral está dada por esta expresión, es ese. Pi tercios es el valor de la integral. La segunda región dice, la región acotada por la parábola y igual x cuadrado, el eje X, y la recta X más Y es 6. X más Y es igual a 6. O sea, Y es igual a 6 menos X. Podemos dibujar esa línea ahí. 6 menos X. Y nosotros trazamos, fíjate que si X es 0, el Y es 6. Y si el X es 6, el Y es 0. Así que hacer una cosa así, ¿no? Que corta. Es esta. A ver, fijarse acá, cuando nosotros intersectamos, aquí queda la curva, la parábola y la recta encierran regiones, pero estamos considerando el eje X. En consecuencia, el sólido se obtiene al rotar esta región. Esta es la región D que estamos considerando acá. Este es D. Dice que rota en torno al eje Y. El eje Y. Así que lo que nos queda es trabajar con arandelas. Estamos rotando en torno al eje Y. El sólido va a tener un agujero. Consecuencia, lo que hay que hacer es despejar X en función de Y. Este sólido tiene esta curva que está a la izquierda, que es la inferior, y tiene esta, que es la superior.
La primera es raíz de i, la inferior, y la superior es 6 menos i. Y el i se mueve entre 0 y 4. Los puntos de intersección, 0, 6, donde intersectan las curvas, el i se mueve entre 0 y 4. Este es 4. Y este es 2. Valor de x es 2. El i se mueve entre 0 y 4, el x se mueve entre 0 y 6. Ahí. Radio inferior, raíz de i, radio superior, 6 menos i. El i se mueve entre 0 y 4. Entonces el cálculo de la integral nos da... Bien, finalicemos entonces la unidad, este tema, con un ejemplo bien interesante, que sé que se plantea ahí. Dice, algunas manillas de las puertas del departamento de matemática tienen la forma de un tubo, doblado, como se describe ahí. Encontremos volumen de la manilla, con las medidas indicadas en la figura. Entonces, si nosotros observamos bien, podemos calcular este volumen como suma de volúmenes. Hagamos un corte acá, hagamos un corte ahí, ahí y ahí. Fíjese que lo que tenemos acá, entonces, el volumen lo podemos calcular como el volumen de cilindros, 2 cilindros, 3 cilindros, y el sólido curvo que se está planteando ahí. Con las longitudes que tenemos acá podemos calcular fácilmente el volumen del cilindro, los cilindros, ¿sí? 3 y 10, 3 y 10. El volumen, 3 es el volumen del radio, el volumen es igual a pi por el cuadrado del radio por la altura, que es 10. O sea, esto es 90 pi. Así que hay dos cilindros con ese radio y hay otro que tiene una... el radio sigue siendo 3, ¿cierto? Pero aquí tiene un ancho, una altura un poco más grande, que es 40. Aquí el volumen es pi por 3 al cuadrado por 40. 36, ¿no? 360 pi. Entonces, lo que nos está quedando para calcular es la parte curva, que es la misma arriba y abajo. Tratemos de dibujarla bien ahí, ahí, ¿no? No me queda muy bien. Ahí. Entonces la parte curva es la que lleva la dificultad. ¿Cómo calculamos el volumen de esta parte? Bueno, aquí nos podemos dar cuenta, luego vamos a estudiar con un poco más de detalle esto, que tú lo que obtienes acá es, aquí lo que se está rotando es ese círculo en torno a esta línea, a una línea. Si nosotros rotamos en torno a esa línea, lo que nosotros obtenemos al rotar, ¿cierto? Es lo que se llama un toro. Aquí no se puede ver muy bien, pero es una dona, ¿ok?
se está rotando en torno a ese eje. Un neumático. Bueno, aquí lo que ocurre en realidad es que nos interesa como la cuarta parte, ¿no?, de la rotación. Si uno considera la cuarta parte de ese sólido, justamente generamos la parte curva. Es decir, hasta acá, ¿no? Justo esa parte. Por lo tanto, habría que calcular el volumen de un sólido obtenido al rotar una circunferencia en torno a una recta que no la intersecta. El círculo. Si nosotros hacemos ese cálculo y dividimos por 4, habríamos obtenido el volumen de ese sólido que sostiene, que es la manilla. Bueno, ese es el cálculo que se va a considerar acá. Entonces la parte curva de la manilla se obtiene como sigue. Aquí vamos a considerar, dadas por las longitudes, fíjate que esa parte curva, 10, 13, ¿no? 13. Si nosotros nos paramos acá, 0, 10, 13. Si consideramos esta circunferencia, podemos considerar la rotación de esta circunferencia, de este círculo en realidad, en torno al eje Y. Perdón. Este radio es 3. Y esta longitud es 10. Ahí. Estamos rotando en torno al eje Y. Si uno rota este sólido en torno al eje Y, lo que obtiene es el neumático. ¿Correcto? Aquí está el neumático. Este es el neumático. Si nos quedamos con la cuarta parte, obtenemos la pieza que estamos buscando. Así que vamos a rotar ese sólido. Bueno, vamos a aplicar el método de la arandela. ¿Cómo se aplica el método de la arandela? Bueno, hay que darse cuenta que cuando se está rotando, uno tiene, fíjate que si uno parte acá, uno tiene una curva inferior y una curva superior. O digámoslo acá en este contexto, la curva que está a la izquierda y la que está a la derecha. La que queda a la izquierda, pintémosla con negro, es esta. Y la que queda a la derecha, pintémosla con azul, es esa. Entonces nosotros tenemos, esta es la ecuación de la circunferencia, de centro del punto de coordenadas 13, 0 y radio 3. Y de aquí lo que se hace es despejar X. Si uno despeja X, llega a esta expresión. Que la variable Y se mueve entre menos 3 y 3. Este es 3, este es menos 3. Si nosotros quedamos al despejar con la raíz positiva, estamos considerando esta curva. Y si tomamos con menos la raíz, estamos considerando la curva que está en negro. Así que tenemos el radio inferior y el radio superior. El radio inferior es este, 13 menos la raíz de 9 menos y cuadrado. Y el radio superior es 13 más la raíz de 9 menos y cuadrado. Bueno, esos son los cálculos que vamos a aplicar. El volumen que se está considerando es el volumen de todo el neumático. Insistimos en esta parte. Y lo vamos a dividir por 4 para quedarnos con la cuarta parte.
con el volumen de la región que es el sólido que se tiene al partir por 4, justo ahí, ¿no? La mitad. La pieza, justamente la que estamos considerando. Y bueno, calculemos el volumen. El volumen está dado por pi por la diferencia de los cuadrados de los radios. Aquí el cálculo se simplifica bastante si uno desarrolla los cuadrados de binomio y hace las diferencias, solamente sobreviven los dobles productos. 52 y 9. Ahora, este integral se puede calcular, si ustedes se fijan bien, podemos calcular este integral usando, por ejemplo, usando la sustitución trigonométrica, pero lo que ocurre es que este integral que aislamos el 2, si uno se fija bien, es el área del círculo, la circunferencia, de centro 0, 0 y radio 1, esta circunferencia tiene la misma área que esta, ¿no? Está trasladada, ¿no? Si uno despeja x e integra entre menos 3 y 3, y multiplica por 2, uno tiene el área de esa circunferencia. Así que el cálculo de la integral es lo mismo que el cálculo del volumen, del área de esa circunferencia, y esta vale 9pi entonces. Si uno hace el cálculo usando los métodos de sustitución trigonométrica, vamos a llegar al mismo resultado. Así que 26pi por 9pi. Bien, 234 pi cuadrados es el volumen de todo el neumático. Y si lo dividimos por 4, llegamos a esto. El volumen total, aquí voy a hacer la corrección, no es este volumen es 117 medios pi cuadrado, más 2 veces el volumen, los cilindros tienen volumen 2, aquí este tiene más 180, estamos multiplicando por 2, más 360, que es el volumen del que tiene 40 metros. O sea, no, el volumen de la manilla, pi cuadrado, más 440, ¿no? 540. 540, 360 y 100, 460, 540 pi. Más 540. Ahí está el volumen de ese sólido. Fíjate, lo que hemos calculado acá es el volumen de ese neumático. Lo que uno va a hacer posteriormente es, ¿qué pasa si ahora este es un genérico, un radio cualquiera, a una distancia cualquiera? El mismo cálculo lo puede aplicar acá. Lo vamos a deducir un poco más adelante en forma general. Llegamos a eso. Bien, entonces para redondear la lección de hoy día, lo que se ha tratado entonces son los dos métodos del disco y de la arandela. Vamos a compartir.